Pero de nuevo eso, el cómo realmente darle un sello diferenciador. Creo que por ejemplo lo logran con la de los... Ay, la que es toda la banda de superhéroes. Los Vengadores, Sí, los Avengers. Avengers, ahí creo que otra vez en la primera entrega logran algo muy interesante, ¿no? Ya la última como que... ¿La de Guerra Civil? La de la Guerra Civil, a pesar de que se atrevieron con un conflicto un poco menos, sí, claro, menos rosa, un conflicto un poco más descarnado, más oscuro, más dark, más complejo, ¿no? Ya meterte con lo que está pasando, ¿no? Así es, y donde realmente te cuesta mucho trabajo a ti como espectador saber de qué lado ponerte o cómo definir el conflicto, ¿no? Y eso se agradece muchísimo. Pero hay algo que pierde, no sé exactamente qué, pero hay algo que pierde. Tal vez es solo el desgaste o el cansancio, no lo sé, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos que ya no los enganchó, a ese punto ya realmente les valía sorbete. Yo estaba encantado viéndola, comiendo palomitas, pero sí, no lo debo negar. Sí, es que la cosa es cuando una película es memorable y cuando una película fue palomera del cine, la viste, igual te la pasaste bien, pero después esa película queda en el olvido. O sea, y ya lo que está sucediendo actualmente es eso. O sea, vas al cine y ya ni siquiera, tal vez, ni la disfrutas completamente. O sea, ya es, vas, la ves y tan, pues ¿no? es que digo, vamos, la labor ya del director y del guionista y obviamente del estudio, ya es una bronca, verdaderamente, estas películas en las que hay 6, 7 superhéroes, darle el tiempo a cada uno, establecer todas las líneas argumentales. Es que en una película que dice, no puede pasar de más de 2 horas, si te vas a 2 horas y media, o sea, el estudio también quiere comprimir a fuerzas en una función de 2 horas, una historia, y no es posible. No, está cañón. Pues es muy difícil. Ahora, volvemos, o sea, back to basics. Guión, director, casting. No, y producción. O sea, el productor. Sí. Que es el papel del estudio, sí, inevitablemente. Sí. Pero ya cuando la balanza se va a los efectos especiales, a creer que con efectos especiales espectaculares vas a sostener una película sin un buen guión, sin una buena dirección. Pero creo que eso dejó de pasar hace mucho tiempo con esa inocencia. O sea, eso que tú estás diciendo, los estudios lo saben desde hace mucho tiempo. Yo creo. Pero siguen cayendo en la misma. No lo pueden evitar plenamente, y yo creo que porque es un fenómeno más complejo y que no es tan fácil, no es enchilame esta gorda evitarlo, ¿no? De entrada con temáticas que te obligan al uso de explosiones y de escenas de acción y de rescates y de cosas así. Sí, pero los efectos especiales tienen que ser una consecuencia de lo que pide la película. No tienen que ser sí, es cierto. uno de los pilares, ¿no? Más que los efectos, es más bien el lenguaje. Exacto. El lenguaje cinematográfico. O sea, vamos, me voy a salir de superhéroes tal vez, pero otra película de un director que sí sabe perfectamente cómo usar eso. Si tú ves en toda la franquicia de Terminator, como James Cameron sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Y más en Terminator 2. Entonces, sabe cómo poner la cámara y es una delicia, ¿no? Y tú ves la última de Terminator, la de Terminator Genesis. No, es horrenda. Y es ese rollo de creer que los efectos especiales son el lenguaje. No es cierto. Es una herramienta, pero no es el lenguaje. Sí. Entonces ves unas tomas que tal vez en ese momento dices, wow, qué toma, pero después, un año después ves la película y dices, es horrenda. Sí, pero yo no lo creo que sean los efectos especiales como recurso lo que ampara o con lo que dice el estudio y todo el equipo brutal, gigantesco, de gente que está ahí, que dice, bueno, pues es que como vamos a tener muchas explosiones y coches volteándose y computer graphics y cosas, entonces con eso seguro la hacemos. O sea, esa lógica, ese pensamiento, que se critica mucho, me parece que, por Dios, o sea, nadie piensa eso. Sí, no, de acuerdo, pero entonces a mí me parece, o sea, inverosímil que estudios con toda la historia del planeta no identifiquen que un guión no es un buen guión, ¿no? O sea, la película con la que empiezas, una película que no tiene ni pies ni cabeza. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces dices, pero sí es cierto, pero entonces la bronca está en el guión. La bronca principalmente debe estar en el guión.
es muy difícil generalizar. Sí, no, ¿no? claro. O sea, claro. habría que hablar de cada caso. Estoy seguro que las diferencias entre una y otra, por mucho que se vean muy similares, van a ser brutales. Sí, no, de acuerdo. Pero el guión es donde sí puede ser que la dificultad para leer, para identificar, para ver que una historia va a funcionar y va a ser un fregadazo, la dificultad para ver eso, ahí es donde yo creo que está el talón de Aquiles de la industria, y no nomás de la gringa. Sí, yo creo que es el gran problema, porque ¿qué se necesita? O sea, ¿qué se necesita para poder identificar un guión que las trae, que la va a pegar, que dices esto es, ¿no? Sí. ¿Se necesitará tanto como para hacerlo? O sea, ¿se necesitará tanta capacidad, tanta visión, tanto talento como para hacerlo? Y no es fácil hacerlos, ¿no? O sea, está cañón hacerlos. Sí, no. Digo, porque al final la industria se mueve por taquilla. O sea, la industria se mueve en términos de lo que nos va a costar y lo que nos va a dejar. Sí, o sea, esto está planeado para 4 películas. Chin, la primera nos falló. ¿Qué onda? O sea, si es un plan a largo plazo de 4 películas, de X franquicia, la que sea, y dices, la primera no funcionó bien en taquilla, hay señales de alarma, ¿qué hacemos? Sí, bueno, además sobre todo porque ya partiendo de ahí, la industria como industria, sus objetivos no están en lograr grandes clásicos del cine. Claro. Su objetivo está en lograr grandes taquillas. En que el verano sea espectacular. Si la película se olvida en 2 años, no importa. Claro. Siempre y cuando ese es un gran problema. Por supuesto. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que pasa es que también cuando dices que sí, es que solo les interesa el dinero. No lo dije despectivamente. No, yo sé, y no estoy criticando tu opinión. No estoy, solamente que sí es algo muy común que decimos, es que lo único que les interesa son los millones, ¿no? Lo único que les interesa es el dinero. Lo que pasa es que levantar una madre de esas implica tanto dinero y tiene tanto riesgo que más vale que estés atento al dinero y a lo que la película va a generar. Sí. ¿No? Híjole, ahí sí está cañón eso. Pues está cañón, pero ¿o no estás de acuerdo? No, sí, vamos, es que es pues la ironía o el círculo vicioso. Cuando entrevistaron hace unos meses, cuando George Lucas vendió Lucasfilm o la franquicia, ¿no? Star Wars a Disney. Entonces le hacen una entrevista, ¿no? Ya cuando vendió por, ¿qué? 4,000 millones de dólares, no es una locura. 4,000 millones, 4,500, 4,000 millones. Y entonces dice, es la gran ironía que te piden algo increíble y dice, pero para lograr es algo increíble tienes que arriesgar mucho. Sí, y es lo que yo hice con Star Wars y es lo que menos quiere arriesgar ahorita cualquier estudio. Dice, quiero que hagas algo increíble, pero no te dejan. Ajá, pero que dices, oye, yo creo que vamos a no arriesgues. Oye, no, yo creo que eso no va a funcionar. Él lo dice, dice. Sí. O sea, no es posible que les pidas algo nunca antes visto a los directores. Las grandes películas, los grandes directores son porque apostaron por su estilo. Y grandes arriesgues, sí, lo que sea, ¿no? En el tema, en el casting, en tal técnica cinematográfica. Y donde muchas veces te estrellas contra las rocas. Claro. Donde muchas veces no te sale, Sí. Madres. Sí. Pero aquí, no le salió, güey. Puta, ese güey, ya para que vuelva a conseguir otra película. Ya valió más. Ya valió, cabrón. Entonces, dame algo increíble, pero vete a la segura. Sí, ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo vete a la segura? O sea, irte a la segura es reproducir lo que ya se hizo, el camino el camino andado, en cuanto a todo, técnico, temático, la solución fácil a tal escena. De estrellas, o sea, por ejemplo, Star Wars, ahorita que lo mencionas, ¿no? Cuando se hizo Star Wars, el único actor verdaderamente consolidado era Alec Guinness. De ahí en fuera, todos eran super novicios. Eran unos chavitos, ¿no? Sí, todos, Harrison Ford, todos, eran unos chavitos.